La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema hoy es genial. Vamos a hablar de estilo de vida saludable, que es lo que todos tenemos que tener, buscamos, ansiamos y de repente nos desviamos del tema, ¿verdad? Bueno, pero eso vamos a hablar del estilo de vida saludable y diabetes. Para eso invitamos a una especialista en este tema, que es la doctora Elizabeth Balinotti. Ella es especialista en endocrinología, diabetología, obesidad, tiene maestría en nutrición clínica del adulto, es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Central del IPS, coordinadora general de la Red Integral de Atención a la Diabetes del IPS. Antes de saludarla, antes de comenzar con este tema, veamos la placa que nos tiene preparado el equipo de producción. A nivel mundial, 463 millones de personas tienen diabetes. Se estima que aumente a 578 millones para el 2030 y a 700 millones para el 2045. La diabetes tipo 2 representa alrededor del 90% de los casos a nivel mundial. El término prediabetes es de uso cada vez más frecuente para referirse a personas con tolerancia anormal a la glucosa o su alteración en ayunas. Existe evidencia de que la diabetes tipo 2 es prevenible y cada vez hay más pruebas de su remisión en algunas personas mediante la práctica de un estilo de vida saludable y la medicación que se requiera. De esto vamos a hablar con nuestra invitada, a quien saludamos, la doctora Elizabeth Balinotti. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, Vivi, un gusto estar contigo siempre y gracias a la audiencia por estar con nosotros. Bueno, un gusto tenerte aquí, hablando de este tema que parece tan, ay sí, vida saludable. Ya sabemos, pues la vida saludable, que hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que dormir bien. Pero, ¿por qué hay tantos problemas si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer? Porque en realidad hay una cuestión también civilizatoria que no nos ayuda mucho a hacer ejercicio, a elegir saludablemente lo que comemos, porque la disponibilidad de alimentos que no son tan saludables es mucho mayor y el acceso económico también es mayor a ese tipo de alimentos. Por otro lado, el hecho de hacer ejercicio es un poco más difícil, ¿verdad? Si vos te pones a pensar, por ejemplo, si hablamos de las personas que viven más de 100 años y se hizo este estudio buscando por qué viven más de 100 años algunas comunidades y otras, y se vio, por ejemplo, que el terreno que tenga un poquito de inclinación hacía que la gente haga obligatoriamente ejercicio y por lo tanto vivía más. Parecía una macana eso, pero ciertamente todos los días, durante toda la vida hacer ejercicio evidentemente mejora la calidad de vida y alarga la vida. De hecho, caminar 5.000 pasos al día y 1.000 pasos más también alarga la vida por lo menos 3 años más. O sea, increíblemente esos pequeños detalles de caminar más hacen que uno viva mejor y más. Pero el hecho es que nosotros cada día estamos más sentados porque nuestro trabajo es estar sentados, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver con eso. Pero busquemos siempre soluciones. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Incluso me estaba hablando una arquitecta hace poco que antes en la facultad se enseñaba que tenía que quedar todo cerca para que sea fácil. Sin embargo, ahora las estructuras arquitectónicas incluso están haciendo que haya más vueltas para llegar al lugar. De esa manera le ayudamos a la gente a que camine más. Sí, increíblemente. Entonces, hay que estructurar las ciudades, las comunidades, hay que estructurar las escuelas, los colegios, de tal manera que podamos hacer ejercicio incluso sin sentirlo, ¿verdad? Subir escaleras, bajar escaleras, caminar para ir al súper. Todas esas cuestiones tienen que insertarse como un estilo de vida saludable. Y ahí está la dificultad. Claro. Y la otra cosa que tenemos que insertar también en nuestra idea sobre vida saludable es que tenemos que cuidar nuestra musculatura. Por ejemplo, sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica
que tenemos que tratarla, que tenemos que bajar de peso, que tenemos que bajar al menos el 7% para tener algún efecto positivo en el metabolismo, pero no podemos bajar sin cuidar nuestra masa muscular. ¿Y cómo se cuida la masa muscular? Haciendo ejercicios de peso. O sea, peso liviano, no decimos alzar grandes pesos, sino 1 kilo o medio kilo, una botellita de agua, muchas repeticiones. Existen herramientas en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados, gratuitas que nos pueden ayudar a fortalecer nuestros músculos. Porque por cada 5 kilos de peso que nosotros perdamos, podemos perder hasta 1 kilo o más de musculatura, ¿verdad? Y hay una entidad, digamos, patológica que es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es cuando el paciente o la persona tiene menos musculatura de la que debería. Y esto se asocia con fragilidad. ¿Y qué es la fragilidad? La fragilidad es esa, digamos, incapacidad de andar solo, de estar realmente más frágil para sufrir caídas, para sufrir complicaciones. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida y nuestro futuro saludable mediante el ejercicio, que no es solamente caminar, correr, hacer zumba, sino también hacer un poco de peso. Hay pacientes que son obesísimos, ¿verdad? Y vos le ves y decís, no, este seguro tiene mucho músculo. No, la verdad, su composición corporal, si uno le hace una impedanciometría y mide la composición corporal del cuerpo, ve que tiene, por ejemplo, 45% de grasa y muy poco músculo, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que ahora no es solo el peso o el índice de masa, sino la composición corporal lo que importa, digamos, para mantener la salud. Y eso es también, por otro lado, con la alimentación. Y algo que vamos preconizando, tratando de que la población se haga también con más conocimiento y por lo tanto sea más dueña de su salud, es saber que nosotros tenemos que consumir proteínas también en cierta cantidad. Cuando estamos haciendo una dieta para bajar de peso, es importante que sumemos una cantidad de proteínas que supere los 1 gramo, por ejemplo hasta 1.4, incluso hasta veces... ¿Cómo se mide eso, el gramo en la proteína? Bueno, por ejemplo, si una persona tiene 60 kilos, o vamos a decir 100 kilos, y tiene que bajar 30 kilos, entonces nosotros tenemos que calcular que esa persona consuma 1.4 o 1.5 gramos de proteína por kilo peso mientras está disminuyendo de peso. ¿Y cómo se calcula? ¿Cuánto tiene? 100 gramos de carne tiene aproximadamente 20 gramos de proteína. Un huevo aproximadamente entre 4 y 5 gramos de proteína. Una taza de leche pequeña puede tener entre 5 y 7 gramos de proteína. Entonces nosotros tenemos que construir nuestra dieta también teniendo en cuenta comer la cantidad suficiente de proteínas. ¿Para qué? Para que la pérdida de peso sea adecuada, pero con un ahorro de la masa muscular. Claro, que se pierda grasa y no músculo, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos los aminoácidos que tienen las proteínas para la construcción de la musculatura, pero no solamente el músculo, sino las hormonas, las proteínas transportadoras de hormonas, los anticuerpos que nos protegen de los virus y las bacterias. Las células en sí están constituidas por proteínas, o sea, producen igual proteína. O sea, es todo un proceso que tenemos que cuidar y todo tiene que ver con el combustible que nosotros introducimos a nuestro cuerpo. Fantástico. Bueno, doctora, tenemos que hacer nuestro primer corte. Este programa, les avisé, va a estar súper interesante. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti. Ella es especialista en endocrinología, diabetología y obesidad. Y estamos hablando del estilo de vida saludable y diabetes. Y tenemos este material preparado por el equipo de producción. Por favor, vamos a compartir con todos ustedes. Diabetes y obesidad. Cuanto más elevado es el sobrepeso, más elevada es la cantidad de grasa en el organismo. De forma paralela, se observa un aumento de la glucemia. Para reducirla, el páncreas secreta insulina en exceso,
lo que conlleva su estancamiento por no poder producir suficiente. Entonces se produce la hiperglucemia y se desarrolla la diabetes. La obesidad unida a la diabetes puede originar riesgos cardiovasculares, ser el origen de la oclusión de las arterias de las extremidades inferiores, arteritis, que provoca una pérdida de la sensibilidad nerviosa y la imposibilidad de cicatrizar las heridas en los pies debido a la falta de oxigenación. También puede causar problemas oftalmológicos como cataratas e incluso una pérdida total de visión. Eso es lo que estaba pensando, son algunos de los problemas, pero lo ideal es entender acá el concepto es que la obesidad también es una enfermedad crónica. Y ese concepto sería muy ideal poder instaurar en la audiencia, ¿verdad? Y que necesita tratamiento. No necesariamente la obesidad es una condición que lleva sí o sí a la diabetes, pero es frecuentemente acompañada. Si nosotros hacemos un análisis de cuántos son los pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, vamos a acercarnos al 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad por lo menos al principio de su enfermedad, ¿verdad? Después, cuando están descompensados, ¿verdad? Cuando ya no hay una cantidad suficiente de insulina, empiezan a adelgazar de forma impresionante, ¿verdad? Pero eso puede ocurrir. Pero ese adelgazamiento es malo porque es por culpa de la diabetes, ¿verdad? Es muy malo, porque lo que implica es que el azúcar está tan elevada y hay tan poca insulina relativa o realmente que hace que el cuerpo tenga que utilizar la grasa como combustible para vivir. Entonces la grasa y el músculo, y ese no es digamos, el combustible original de las células. El combustible original es la glucosa, pero necesita la insulina para entrar adentro de las células y poder funcionar. Entonces el tratamiento debe ser holístico realmente, ¿verdad? Uno tiene que enfocarse en bajar de peso porque se ha demostrado que una pérdida de peso de hasta el 15% puede ayudarnos a ese concepto que hablaste vos de remisión de la diabetes. En muchos casos, bajar de peso y mantener esa pérdida de peso hace que el paciente normalice sus niveles de glucosa. Doctora, muchas veces ustedes mismos, los médicos, recomiendan a la persona obesa hacerse esta operación, esta cirugía bariátrica, que es para bajar rápidamente de peso y después de bajar de peso es como que le desaparece la diabetes, en algunos casos, ¿verdad? Ciertamente, hay ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que la diabetes tenga menos de 5 años de evolución, que no utilice insulina aún, que tenga una reserva pancreática de insulina suficiente, y más o menos el 80% de los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica, sobre todo el bypass gástrico, en esa ventana de tiempo pueden remitir la diabetes. No decimos curar, pero remite, es decir, vuelve a la normalidad sin medicamentos. Y nosotros hablamos de eso con los pacientes obesos, ¿verdad? De hecho, las sociedades internacionales de cirugía bariátrica han bajado incluso el índice de masa por el cual nosotros podemos indicar una cirugía bariátrica. 30 de índice de masa con una diabetes se puede indicar una cirugía bariátrica y es una oportunidad del paciente para volver a la normalidad. Claro. Doctora, el tema de que una persona comienza a engordar y llegue a la obesidad, ¿eso le da más chances, más posibilidades de tener diabetes? ¿O es algo que uno ya tiene ahí dormidito y se va a despertar o no dependiendo de ciertas cosas? Más o menos el 80% de las diabetes tipo 2 pueden ser prevenidas manteniendo un peso normal, ¿verdad? Un índice de masa corporal por debajo de 25 y haciendo ejercicio, manteniendo una musculatura saludable y comiendo bien. O sea, 80% de las pacientes con diabetes podían no tener diabetes si hubiesen mantenido un peso. Y con esa respuesta hacemos realmente una explicación brutal. Pero ¿qué implica eso, verdad? La obesidad es una enfermedad que tiene una base genética, es una enfermedad orgánica y una vez que se despertó es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es una enfermedad recurrente. El obeso tiene más hambre, tiene avidez por cierta calidad de alimentos que tienen una estructura que le da placer al comer, ¿verdad? Porque hay una cantidad de neurotransmisores que están elevadas y los que dan hambre y los que dan saciedad están bajas.
Entonces es una enfermedad bioquímica también. Actualmente este es el momento histórico en el cual tenemos por fin drogas que pueden ser utilizadas a largo plazo, ¿verdad? Los análogos del GLP-1 y los análogos del HIP, o sea, drogas que están en desarrollo y que algunas ya están aprobadas para el tratamiento de la obesidad, que funcionan y logran una disminución del peso de hasta el 22% o hasta el 25%, impresionante, nunca antes visto, ¿verdad? Porque para que una droga sea aprobada para el tratamiento de la obesidad tenía que haber logrado que por lo menos el paciente baje el 5% de su peso nomás. En este momento tenemos esas drogas que son análogos a unas hormonas naturales que produce el intestino, ¿verdad? Y que funcionan. ¿Y cuáles son esas drogas? La liraglutide, la semaglutide, la tirzepatide, esas son las que están aprobadas ya. Dulaglutide puede bajar, pero no está aprobada para obesidad. Entonces existen en el mundo, ¿verdad? No todas están en Paraguay, pero es muy interesante que se sepa que hay, que existen y que en algún momento, yo siempre pienso que en algún momento va a ser gordo, solamente obeso, solamente el paciente que no pueda conseguir este tratamiento, ¿verdad? Y no es que estas drogas van a suplir a la cirugía bariátrica, sino con el tiempo vamos a poder hacer un fenotipo de saber, este paciente va a funcionar con esta droga, este paciente va a necesitar cirugía, este paciente va a necesitar cirugía y drogas, ¿verdad? Porque eso nosotros vemos en todo el espectro del tratamiento de la obesidad. Y nada, es un futuro muy prometedor, solo que en este momento es muy costoso el tratamiento farmacológico, pero es posible. Doctora, incluso esa semaglutide se usa mucho en gente que no tiene diabetes. Sí. Pero que sí tiene kilos de más y quiere bajar más rápido de peso. Está aprobada por la FDA en Estados Unidos, por la EMA, la Agencia Reguladora de Europa. Está aprobado en Argentina, en Brasil, en todos lados, ¿verdad? Y no hay nomás en Paraguay oficialmente, porque creo que la producción mundial no alcanza la demanda mundial de la droga. Con eso te digo, es algo de uso brutal. Pero... ¿Y qué hace esa droga? Bueno, tiene varios mecanismos de acción. Esa hormona se llama péptido parecido al glucagón, GLP-1. Sí. Y estas drogas son análogos, tienen 94-97% de similitud con la hormona natural. Se hace por ingeniería genética. Ya. Se le convence a una bacteria que produzca esa hormona, ¿verdad? Mediante ingeniería genética. Y lo que hace es, en el cuerpo dura 3 minutos nomás. Y al hacer ese cambio logra que dure 180 horas, entonces la aplicación puede ser semanal o 24 horas, la aplicación puede ser diaria dependiendo de cuál. Y lo que produce es una sensación de saciedad, porque actúa a nivel del cerebro produciendo saciedad, no anorexia, saciedad. Produce un enlentecimiento del vaciado gástrico, produce un aumento del gasto calórico y por supuesto produce una mejoría en la secreción de insulina. Se ha demostrado además que disminuyen los riesgos de tener infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, disminuye el riesgo de insuficiencia renal, mejora el sueño. Dios mío, pero es espectacular. Sí, realmente para los endocrinólogos, para nosotros los endocrinólogos, ese tipo de la panacea. Si pudiéramos darle a todos los pacientes, lo haríamos. Pero por supuesto también, como todas las drogas, tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Claro. Pacientes que tuvieran, por ejemplo, antecedente de pancreatitis, que tengan litiasis biliar, eso se tiene que resolver, se tiene que operar de la vesícula primero antes de iniciar. Tienen que hacerse una ecografía de tiroides, o si tienen antecedente de cáncer medular de tiroides, no cualquier cáncer. Un cáncer que no es muy frecuente en Paraguay porque es de rama genética familiar, digamos. Hay algunas contraindicaciones. Y por otro lado puede producir náuseas, vómitos, puede producir constipación. Pero bien llevado el tratamiento por un especialista, no por un entrenador del gimnasio, no por un... con un endocrinólogo. Con un endocrinólogo, con un diabetólogo, entonces se puede llevar. Qué fantástico, qué fantástico. Realmente, porque ¿cuántas veces no escuchamos y no pensamos, ay, ¿cuándo se va a inventar la pastillita o la inyeccioncita, como en este caso, que regule lo que no está regulado dentro del organismo? Vivi, te quiero decir, se está en fase 2. Viste que para sacar una droga, para aprobar una droga, pasa por muchísimas fases, desde la investigación de la molécula hasta fase 1, que se hace en animales, fase 2 en pacientes. Bueno, hay una en particular que está en fase 2 y que baja de peso más del 22% hasta el 25% en
28 semanas sin dieta y sin ejercicio. No pues. Esa es la droga que nosotros quisiéramos ahora. Pero bueno, pero lo que les quiero decir nomás es que los científicos ya han encontrado los puntos, los receptores, Claro. las combinaciones en las cuales probablemente está el defecto que nos produce la obesidad. Es que realmente se tendría que inventarlo algo así, porque obviamente queremos un estilo de vida saludable, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que dormir bien, pero eso que nosotros decimos, al meterle adentro del esquema diario normal de cualquier ser humano, a no ser que sea una persona que ya no trabaja, que tiene mucho dinero, que qué sé yo, pero el común de la gente acá en Paraguay por lo menos no tenés tiempo de preparar una comida sana, no tenés tiempo de dormir las 8 horas o 7 horas. Sí. Entonces, evidentemente, tenemos que seguir hablando que es lo que hay que hacer, porque es cierto. Pero gracias a Dios se está evolucionando de alguna otra manera con todo esto que estás contando. Totalmente. Pero también tenemos que buscar soluciones que hagan que podamos tener una calidad de vida buena. O sea, yo creo que nosotros en Paraguay trabajamos muchísimo, porque trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es muchísimo, muchas horas de trabajo, y probablemente eso no va con hacer ejercicio. Tienes que después subirte a un ómnibus y irte en 2 horas llegar a tu casa, y la casa queda a 13 kilómetros nomás de tu lugar de trabajo. ¿Por qué 2 horas en el vehículo, en los micros, verdad? ¿Por qué? Y también la otra cosa es un poco sofisticarnos también nosotros, de repente buscar las maneras de que sea sencillo comer. Este sistema NOVA de alimentación que me interesa mucho que vayamos viendo, que la OMS está incentivando, que es comer comidas no tan procesadas, hechas en la casa, ¿verdad? Un pollito al horno, vuelta y vuelta con unas verduras, o sea, cosas muy sencillas que no pasen por tantos procesos. ¿Cómo se llama? ¿Alimentación? NOVA, estilo NOVA, N-O-V-A. NOVA. Entonces, sería muy, muy ideal que hablemos de eso en algún momento. Así mismo. Bueno, la música nos indica que tenemos que hacer un pequeño corte, volvemos enseguida. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Balinotti, nuestro tema estilo de vida saludable y diabetes. Y realmente todo lo que se está diciendo en el programa no es solamente para la gente que tiene diabetes, es para todos. Todos tenemos que deberíamos poder lograr tener ese estilo de vida saludable, que sea algo normal, natural. Ya nos estaba diciendo la doctora el tema de cómo cocinar, que eso vamos a hablar un poquito más también, de cómo son las comidas del estilo NOVA que decís. Bueno, y son comidas menos procesadas. Preferir lo que necesita una sola cocción, por ejemplo, al horno o hervido, así que no sea tan complejo preparar. Entonces, una milanesa, por ejemplo, tiene que pasar por maceración, por huevo, por harina de galleta y fritar. O sea, ¿por cuántos procesos pasó? Entonces ya es un ultra procesado eso. Entonces tendría que pasar por 2 procesos solamente y después comer verduras asadas, verduras hervidas o verduras crudas. Y eso los pacientes a veces internalizan como que tienen que vivir a dieta. Y en realidad no es que tienen que vivir a dieta, sino que esa tiene que ser nuestra forma de comer saludable, de todo. De los gorditos, los flaquitos, los que tienen diabetes y no. Exactamente. Y que sea el día a día y que extraordinariamente una vez a la semana o qué sé yo, ahí te das el gustito. Los sábados de milanesa, por ejemplo, ¿verdad? Claro, o los dulces también, Vivi. Sí. Porque nosotros comemos muchos dulces. En general, nuestra comida es muy exquisita y muy llena de carbohidratos. Entonces, comemos mucho pan. Y el pan también hincha, no solamente forma grasa, sino que también retiene líquidos. Entonces, vos podés ver una persona que come mucho pan, está gordita, sus párpados están gorditos, todo está redondito y en realidad está inflamada, ¿verdad? La obesidad es un estado inflamatorio, produce diabetes, lleva a la hipertensión, te pone en riesgo de más de 13
tipos de cáncer distintos, mío, claro. produce artrosis, altera el estado de ánimo, produce depresión. Entonces, cuidar el peso y la alimentación es fundamental para vivir una vida buena. Tal cual. Bueno, y ahora, hablando de eso, tenemos este material. A ver. Beneficios de alimentarse bien y hacer actividad física regularmente. Mantiene los niveles de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol dentro de los valores deseados, mejora la circulación de la sangre, quema calorías adicionales para que pueda mantener el peso controlado, mejora el estado de ánimo. El ejercicio puede prevenir caídas y mejorar la memoria en los adultos mayores. Puede ayudar a dormir mejor. Ese es ejercicio, la alimentación y el ejercicio. Vivi, ahora justamente hace poco en el Congreso Americano de Diabetes de este año salió una nueva guía y pusieron el dormir, como algo que no aparecía nunca en las guías, pero dormir 7 a 8 horas en el día es fundamental para mantener nuestro sistema hormonal normal, ¿verdad? Porque las hormonas del estrés se disparan en el caso que nosotros no durmamos bien, y el cortisol hace que el cuerpo sea más insulino resistente, que guarde grasa en el abdomen y esa grasa visceral es la grasa más mala que hay, es la más inflamatoria. Entonces, dormir bien hace que nuestro cuerpo esté equilibrado completamente. Y otra cosa es también respetar el ciclo noche-día. Dormir de noche y estar despierto de día es fundamental para mantener el sistema hormonal funcionando normalmente. Y parece una macana, ¿verdad? Pero nuestros adolescentes a veces se quedan jugando jueguitos, estando en el teléfono, no descansan, no duermen. Al día siguiente están con sus hormonas del estrés muy altas, empiezan con ansiedad, depresión, alteraciones del aprendizaje, sueño, no descansan, ¿verdad? Sí. Entonces, esa disciplina de dormir de noche, apagar la pantalla por lo menos 1 hora antes de dormir, tomar café la última vez que sea bien temprano, ¿verdad? Cenar temprano y esperar 2 horas para acostarse, es decir, algo que se llama higiene del sueño, ¿verdad? Y eso es fundamental también para mantener el equilibrio metabólico, porque está demostrado que el que duerme mal, el que tiene guardias de noche, es más obeso, tiene más riesgo de desarrollar diabetes y todas las patologías que están asociadas. Y el ejercicio que ya dijimos, ¿verdad? Claro. Que es importantísimo. Bueno, y ahora tenemos este material que habla porque vamos a centrarnos en la diabetes en este momento. ¿Qué comer si tenés diabetes? A ver. ¿Qué comer si tienes diabetes? Puede comer sus alimentos preferidos. Es posible que tenga que hacerlo en porciones más pequeñas o menor frecuencia. Verduras, entre las que no contienen almidón, brócoli, zanahorias, vegetales de hojas verdes, pimientos y tomates. Las ricas en almidón incluyen papas, maíz y arvejas. Frutas, naranjas, melones, frutillas, manzanas, bananas y uvas. Granos, por lo menos la mitad en el día deben ser integrales. Trigo, arroz, avena, maíz, cebada y quinoa. Proteínas, carnes magras, huevos, nueces y maní, porotos, garbanzos, lentejas. Lácteos descremados, bajos en grasa o sin lactosa si tiene intolerancia. Bueno, al final puede comer de todo. Sí, de verdad puedes comer de todo, pero lo que importa es la forma en que comes y la cantidad que comes, ¿verdad? Nosotros los humanos no necesitamos comer tanta comida para estar bien. De hecho, cuando hacemos restricción calórica, ese ayuno intermitente que dice que hace que se despierte, digamos, un mecanismo que se llama de autofagia, que hace que el cuerpo se desinflame y que pueda estar más saludable, ¿verdad? O sea, no comer todo el tiempo, todas las horas, todo el momento, porque no puede descansar, ni la secreción de insulina, o sea, no se puede desinflamar. Entonces, es comer todo lo que es saludable, pero comer con la cocción mejor, que sería sin fritar, ¿verdad? Al horno, al vapor, hervido. Y también las porciones.
Y también recordar que tenemos que comer proteínas, carbohidratos y grasas, ¿verdad? Y cómo el volumen, ese sistema del plato que parece tan obvio, alguien debe hacerlo. O sea, en realidad nadie cumple, ¿verdad? Poner la mitad de ese plato en verduras, un cuarto de ese plato en proteínas, que son carne, pollo, pescado o huevo, queso. Y un cuarto serían los carbohidratos, que pueden ser arroz, que puede ser papa, que puede ser zapallo, ¿verdad? Pero el plato no debe ser ese plato gigantesco, sino el plato de entrada, un plato pequeño. Y eso nomás tenemos que comer. Doctora, el estómago es como una bolsita. Sí. ¿Cómo de grande es? Y depende, si el paciente es muy obeso puede tener hasta 1 litro de volumen. Claro, pero ¿cómo de grande? Normalmente una persona, qué sé yo, que no sea obesa, pero ¿cómo? Así, mostrarme así con la mano. ¿Te imaginas? Así. Y así. Nosotros muchas veces en nuestro plato ya le ponemos así la montañita de cosas. O sea, estamos llenando el estómago. Y sí, agrandando también. Eso. Sí, pero es mentira eso de que yo me hago dieta y después se me achica el estómago. No es cierto. No es cierto eso, pero bueno, uno de los mecanismos de la cirugía bariátrica es justamente restringir el volumen que puede comer el paciente a 150 ml por cada vez que come. Sí. Imagínate cómo bajan y se mantienen los pacientes. Esa es cuando cortan, ¿verdad? La manga gástrica. La manga gástrica, pero también el bypass, porque se hace un nuevo estómago. En el bypass hay un doble mecanismo. Sí. El mecanismo de restricción, porque se hace un nuevo estómago y el estómago se queda atrás. Sí. Y un mecanismo de mala absorción, porque el intestino delgado no está ahí, digamos, el duodeno no está más en contacto con la comida. Entonces hay un tiempo, digamos, en el que no se absorbe nada y después, cuando se empieza a unir el jugo gástrico con la comida, y recién se empieza a absorber. Pero eso ya es para el que es muy obeso, ¿verdad? Porque no necesariamente, no, por eso te digo, desde un índice de masa de 30, dependiendo si tiene comorbilidades metabólicas como en la diabetes, se puede operar. Y eso de que no absorbe, mala absorción, eso no hace daño. Puede hacer daño, por eso que la cirugía bariátrica es un mecanismo que funciona para bajar de peso, pero tiene sus bemoles y necesita seguimiento. Claro, el tratamiento después, ¿verdad? El tratamiento es suplementación con doble dosis de multivitaminas, hierro, calcio, ácido fólico, vitamina D y complejo B, que mejor que sea intramuscular. Bueno, es importante conocer todos estos detalles. Hacemos un corte, volvemos enseguidita. Qué gusto da cuando viene la doctora Balinotti, porque nos explica todo súper bien y bueno, y aprendemos también. Y sobre todo nos contagias, doctora, ganas de hacerte caso. Gracias. De verdad. Bueno, también cuando hablabas del tema de la alimentación, hablabas de las grasas. Y generalmente pensamos que, ay, no, las grasas no. Hay grasas que sí. Sí, hay grasas buenas, que son, por ejemplo, el aceite, los ácidos grasos poliinsaturados se llama, ¿verdad? El aceite de oliva, que si nos gusta podemos consumir con las verduras, ¿verdad? O el aceite de canola, que también se puede usar para cocinar, y si no te gusta el aceite de oliva, puedes usar el aceite de canola, que no tiene tanto sabor, es como un sabor neutro, ¿verdad? Que funciona muy bien. Y de hecho nosotros necesitamos también ácidos grasos, ¿verdad? Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y tienen que estar presentes en nuestra alimentación constantemente, ¿verdad? Hay toda una teoría de que se pueden consumir las grasas saturadas, que no está tan mal. Bueno, claramente los carbohidratos en exceso son los muy malos, pero las grasas saturadas en exceso también son malas. Entonces, todo está en la distribución de la alimentación y sobre todo en los volúmenes, que deben ser pequeños y cuidados. Perfecto. Bueno, y grasas saludables es el material que vamos a ver ahora. Las grasas saludables. Consuma alimentos que tengan grasas saludables para el corazón,
provenientes principalmente de estas fuentes. Aceites que se mantienen líquidos a temperatura ambiente, como el de canola o el de oliva, nueces y semillas, pescados saludables para el corazón como salmón, atún y caballa, aguacate. Sí, el asunto es que salmón nosotros no tenemos. Y es y no hay que... O sea, Claro. no Pero le puede decir un el atún en lata Sí, también, ¿verdad? Puede no ser. te convence tanto, doctora. La gente no va a comer todos los días. Claro, no. Exacto, ¿verdad? Entonces, ahora, las nueces, de repente, 8 nueces por día sería ideal, así como un medicamento. Sí. ¿Verdad? Después, aguacate. Aguacate sí, que nosotros tenemos. El aguacate se puede comer en el desayuno con un huevo, por ejemplo. Sí. Cambiar el desayuno por 2 huevos, un poquito de aguacate y un café. Qué rico. En vez de comer el pan con manteca, sí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ir cambiando, yo siempre le digo a los pacientes, no es que tenés que comprar algo más caro, sino un poco más sofisticado para nosotros, ¿verdad? No comer ese pan, esa galleta en exceso, y tratar de cosas que hay en la casa, huevo, por ejemplo, que hay en la casa, puede haber un árbol de aguacate y usar eso. Ay, felices, bienaventurados los que tienen el árbol de aguacate, no sé, que Dios crece mío. bien, que crece bien acá. Sí. Y rápido tiene frutas. Qué maravilla. Entonces, hay que también volver a las huertas, ¿verdad? Volver a las huertas en las casas, en todo el país, esta tierra tan fértil que tenemos. Sí. Incluso ahora se puede plantar en vertical, sí, en bolsitas. Entonces tenemos que aprender, todo está disponible, ahora todo está tan disponible, solo necesitamos agarrar el conocimiento y llevarlo a la práctica. Entonces, me parece que es fundamental que todos sepamos que hay formas realmente económicas de comer bien. Fantástico. Bueno, hablamos de esto, de los alimentos, de las grasas saludables, y ahora tenemos alimentos y bebidas que hay que limitar. A ver. Alimentos y bebidas que debe limitar. Alimentos fritos y otros ricos en grasas saturadas y grasas trans. Alimentos con alto contenido de sal, bollería y helados. Bebidas con azúcares agregados, como jugos, gaseosas y bebidas para deporte o energéticas. Tome agua. Considere la posibilidad de usar un sustituto del azúcar en su café o té. Si toma alcohol, hágalo con moderación. Si usa insulina, el alcohol puede hacer que su nivel de glucosa en la sangre baje demasiado. Bueno, los líquidos son todo un capítulo, ¿verdad? Las personas piensan que los jugos son saludables, ni los jugos exprimidos ahí son tan saludables. Entonces es mejor comer la fruta entera con la fibra que enlentece la absorción de la glucosa que tomar un jugo de 7 naranjas, por ejemplo. Sí. La cantidad de calorías que tiene eso es impresionante. Claro. Por un lado. Por otro lado, los dulces, ¿verdad? Nosotros pretendemos que no consumamos líquidos dulces porque primero son calorías vacías, producen una subida del azúcar muy importante, y por otro lado no producen saciedad. Entonces, que es rico y seguimos tomando, son muchas calorías que provienen de esos líquidos dulces y no producen saciedad. Entonces el paciente come y toma y sin darse cuenta en una comida puede comer más de 2.000 calorías. Y es muchísimo, ¿verdad? Las gaseosas con azúcar deberían estar prohibidas en las casas. Los padres dicen, no, acá no vamos a tomar gaseosa con azúcar porque esto es malo para la salud, y es malo para la salud, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la bollería. Recuerden ustedes que eso tiene no solamente las harinas, sino conservantes, acidulantes, conservantes, colorantes, saborizantes, sustancias químicas que el cuerpo no sabe cómo metabolizar porque no les son normales, ¿verdad? Entonces, estos se acumulan, producen alteraciones endócrinas, ¿verdad? Se llaman disruptores endócrinos, ¿verdad? Que muchos están en los alimentos y provienen de estas sustancias químicas que sirven para ensalzar los sabores, ¿verdad?
Claro, Entonces, para que sea más rico. Por eso que esa gana de comer, comes un poquitito y querés comer más. eso se llama la palatabilidad de los alimentos, y la industria alimenticia sabe eso y hace que los alimentos que producen tengan eso. Que son las grasas trans que hacen que sea más rico. También, ¿verdad? Pero le ponen otras sustancias, Sí. ¿verdad? Que tienen sodio, que le da más sabor y que hace que sea más apetitoso. O incluso la textura, los hacen crunch, los hacen crocantes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, da gusto comer y seguimos comiendo. Entonces, entender eso y explicarle a los niños desde el vamos que eso no está bueno. Un sobrinito mío le dije, vamos a comer tal cosa. No, doctora, no, tía, eso tiene mucho mercurio, me dijo. ¡Ay, mi amor! Y sí, Me encanta. Tiene mucho mercurio, ¿verdad? Algunos pescados, sobre todo de río, que vienen de la explotación del oro y eso, nuestros ríos están llenos de mercurio y el pescado puede tener mucho mercurio, ¿verdad? Entonces, no, tiene mucho mercurio. Y bueno, entender esas cosas y hacerle entender a los niños desde pequeños cambiará nuestro futuro como humanidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Y veamos este último material, por favor. ¿Cuándo debo comer si tengo diabetes? Dependiendo de las medicinas para la diabetes o el tipo de insulina que use, es posible que tenga que comer todos los días a la misma hora. Si usa insulina a la hora de comer, los horarios de comida pueden ser más flexibles. Si usa insulina y omite o retrasa una comida, su nivel de glucosa en la sangre puede bajar demasiado. Debe establecer con el especialista cuándo debe comer y si debe hacerlo antes y después de hacer una actividad física. El capítulo de los pacientes que utilizan insulina es muy importante porque los pacientes que utilizan insulina tienen normalmente una insulina basal, que nosotros le llamamos, que es la insulina que mantiene la glucosa bien. Y tienen que comer, si se van a aplicar su insulina o se aplicaron la insulina, deben comer, porque si no va a bajar demasiado el azúcar. Y hay distintos esquemas de insulina. A veces necesitamos mezclar una insulina de acción basal que dura 24 horas con una insulina de acción prandial, es decir, que funciona en el momento de la comida. Tienen acción rápida y ahí entonces el paciente tiene que comer, o cuando va a comer se pone la insulina. Bueno, eso dependiendo de qué tipo de diabetes tengamos. Si tenemos la diabetes tipo 1, normalmente usamos ese esquema, 2 tipos de insulina, y el paciente tiene que comer, hacer un conteo de carbohidratos y calcular cuánta insulina se va a poner por cada comida que va a hacer. Eso ya es un paciente así súper sofisticado, muy educado, ¿verdad? Normalmente en los pacientes con diabetes tipo 2 que utilizan ese tipo de esquema, usamos dosis fijas porque el paciente no aprende más o menos ese. Entonces tiene que comer más o menos la misma cantidad de carbohidratos en cada comida y manteniendo un horario específico, ¿verdad? Cada vez tenemos más herramientas, tanto farmacológicas, mejorando los tipos de insulina, que son los análogos de insulina, que no tienen pico o que tienen acción muy rápida y bajan enseguida, entonces evitan las hipoglucemias. Pero siempre tenemos que comer con respecto a la cantidad de insulina que nos ponemos si utilizamos insulina. O sea, el ayuno intermitente, por ejemplo, para un diabético, ¿es bueno, es malo o no lo puede hacer? Ni lo uno ni lo otro, dependiendo de cada situación. Si un paciente usa insulina, creo que el ayuno intermitente no es para él, ¿sí? Pero en otros casos en que no usa insulina, sí se puede utilizar, ¿verdad? Ya. Sí, porque el ayuno intermitente es bueno. Es bueno. Ahora, si vos justo estás con un medicamento o con una hormona o lo que sea, como insulina, que tenés que tener algo en el estómago, ¿verdad? Tenés que comer. Pero sin embargo, hay estas insulinas de acción prolongada que pueden hacer que el paciente use esa insulina y no necesite comer. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? Tienen que tener esa basal de insulina y usan la ultra rápida solamente cuando comen, y si no comen, pero igual tienen que tener esta insulina basal. Pero es como algo más complejo y hay que hablarlo con cada paciente en particular. Perfecto, súper claro. Doctora, vamos a hacer un cortecito, le voy a dejar descansar a la doctora porque le estoy haciendo hablar mucho y trabajar mucho y nos está explicando todo súper bien. Hacemos un corte y a la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Volvemos ya.
Bueno, y ahora las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Una persona con diabetes puede consumir libremente un producto que dice ser sin azúcar? No, la respuesta es no. Libremente ningún alimento. Tenemos que medir y ver. A veces es un engaño que dice sin azúcar, pero igual tiene una cantidad importante de harinas y carbohidratos que hacen que suba el azúcar igual. O sea, hay que ver y entender la composición de los alimentos y entender qué es lo que dice ahí. No tiene azúcar, pero sí tiene carbohidratos 25 gramos por porción. Ya es muchísimo, entonces no. Claro. Bueno, vamos con otra consulta. ¿Hay relación entre los trastornos del sueño y la diabetes? Sí, hay relación. De hecho, dijimos, aquellos que no duermen bien o tienen guardias nocturnas tienen muchísima más prevalencia de diabetes que aquellos que duermen de noche y 6, 7 u 8 horas. Perfecto. Y esta última consultita, a ver, ¿se debe tener algún tipo de cuidado con el consumo de carnes si se tiene diabetes? Sí, sobre todo cuando hay una alteración renal. Nosotros tenemos que cuidar que la ingesta de proteínas sea normal en los pacientes que tienen ya una nefropatía diabética. Pueden consumir de 0,9 a 1 gramo de proteína de alto valor biológico por kilo peso día. Entonces, estas dietas tienen que ser hechas junto con una nutricionista y el paciente debe entender que la cocina es como un laboratorio, ¿verdad? Y entonces dar lo que necesita nomás, no en exceso, porque eso puede empeorar un poco la nefropatía también. Perfecto. Bueno, doctora, qué interesante todo lo que nos estuviste comentando. Aprendimos mucho, espero que ustedes también acá, nosotros aprendimos. Y queremos invitarte a otro programa para seguir hablando de todo esto que vos nos contagiás con mucha energía de tener una vida saludable. Gracias, Vivi, por la invitación y siempre estoy disponible para hablar contigo de todo lo que quieras. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.